Yo por un lado. Okay. Ustedes vieron que si ustedes son estudiosos, lectores de la Biblia, o por lo menos han escuchado muchas cosas, ¿no? Sobre todo el pueblo del mesianismo, ¿no? Y entonces ustedes vieron la serie de festividades que hay en la Escritura, ¿no? Y todas tienen un propósito. En definitiva, el propósito es la presencia de Dios, buscar al Señor, alabar al Señor, recibir la bendición, con distintos matices. Una festividad representa la santidad, la otra el arrepentimiento, la otra el perdón de los pecados, la otra la cobertura y la protección de Dios, la otra clamar a Dios para que sea propicio, otra es alegrarse por las bendiciones recibidas, la otra es clamar y dar gracias a Dios por la Torá, como la última festividad que hemos transcurrido. Todas tienen, en definitiva hay un propósito central, ¿no es cierto?, pero digamos, diseñado en la Escritura para que la persona esté buscando a Dios. Y la última festividad que hemos transcurrido, ¿no es cierto?, desde la otra semana, ¿no es cierto?, fue la festividad de Sukkot. La festividad de Sukkot se caracteriza por mucho colorido, a pesar de que tiene muchos matices, tiene muchos coloridos de alegría, de regocijo. ¿Por qué digo regocijo y alegría? Porque son dos palabras distintas en hebreo, tienen distintos matices. Una cosa es regocijo, la otra es alegría. Si bien pueden ser intercambiables, a veces se utilizan con distintos propósitos, ¿no?, que en definitiva termina significando lo mismo. Y la festividad de Sukkot es una festividad que dura 7 días, ¿no? Recién hablamos con una hermana acerca del número 7. La Escritura está diseñada, ¿no es cierto?, en muchos aspectos con los números, y el 7 es muy recurrente en la Escritura, y las festividades van siendo diseñadas de esa manera, ¿no es cierto? El Pesaj y los 7 días de los panes ácimos, 49 días, 7 por 7, 49, hasta llegar a la fiesta de Shavuot, en el 7º mes, que termina siendo el primero. Nunca les expliqué eso, ¿no? Porque el 7º se vuelve el primero y el primero se vuelve el 7º. Es muy interesante, muy complejo para mí, así que me va a costar explicarlo, pero algo estudiado. Es bien interesante. El 7º mes se vuelve el primero, todo es un sentido del ciclo del número 7. Hay otro ciclo, no es el único número en la Biblia, obviamente. Y la festividad de Sukkot también transcurre por 7 días, y un día más que Shemini Atzeret, que significa octava asamblea. Shemini Atzeret, así está en la Escritura, será Shemini Atzeret, que es octava asamblea sin cabañas, ¿no? Que era cuando el sacerdote, terminadas las cabañas, se cierran las cabañas y se abría el Sha'ar, que el Sha'ar es el portón del templo. Y dice, bueno, pasemos de lo temporario a la casa sólida. Eso está todo en los extrabíblicos, no está en la Biblia, pero está en los extrabíblicos. Se abría el Sha'ar, el portón, porque así se llamaba el Sha'ar, ¿no? Podía ser Dele también, que es puerta, pero en este caso la puerta del templo se llamaba Sha'ar, o se llama. Y entonces se abría el portón y el sacerdote decía, bueno, terminadas las cabañas, no, lo precario, lo temporario, no quiere decir que lo precario y temporario sea malo, pero lo precario y temporario en el desierto fue la cobertura, por lo menos para el hombre, que era precario y temporario, era la cobertura de Dios que les dio y nunca les faltó nada. Entonces, terminado eso temporario, que es el desierto, se pasa a la casa sólida. En definitiva, hoy estamos haciendo eso, estamos viviendo un mundo, ¿no?, que estamos viviendo, por más que haya tecnología y un montón de cosas, claro, puede ser contradictorio para muchos, para mí personalmente no, para ustedes no sé, espero que no, pero por ejemplo, por más crecimiento y muchas cosas que haya en todo aspecto de la vida, con la tecnología, los recursos y tantas otras cosas, estamos viviendo como en un desierto, ¿no es cierto?, como lo precario y temporario. La más alta sofisticación, creo yo, eso lo voy a decir personal mío, la más alta sofisticación y tecnología de este mundo que usted pueda ver, imaginarse y todo, no deja de ser un desierto precario y temporario que algún día va a sucumbir bajo la nada, y nadie va a tener memoria de la fibra óptica ni de la que se le parezca, porque en definitiva va a terminar siendo todo basura para Dios, en definitiva, ¿no? Dios da inteligencia y crecimiento porque estamos en un mundo, ¿no?, de creación, y la Biblia habla de que el hombre es creativo. Por eso le dice ahí en Génesis, vio que dice, cuando cantamos
Vaihulua Yamá, en el principio fueron creados los cielos y la tierra, que dice al final la Azot, ¿no es cierto?, que creó. En definitiva, yo puse allí como aparece en la escritura, pero ahí no dice que creó, ahí dice la Azot. La Azot significa para hacer, ¿no es cierto? Que Dios creó el mundo, ¿no es cierto?, pero para hacer, ¿entiende? Parece mentira, si usted ve la escritura en hebreo, muchas traducciones le ponen que el mundo, bueno, el Señor creó, ¿cierto? Y dice la Azot, pero la Azot está en infinitivo, entonces ahí lo que tiene que es la Azot, la para hacer. Entonces, si uno le pone que creó el mundo para hacer, ni una persona judía a lo mejor lo entiende. Digo judía tradicional, un estudioso entiende. Dios creó el mundo para que el ser humano la Azot lo siga haciendo, lo siga recreando, y no es cierto, con todas las cosas que el Señor nos pone a la mano, ¿sí? Entonces, por más tecnología y crecimiento que haya, en definitiva, todo va a terminar, ¿no es cierto? Y no sé de dónde va a quedar, la Biblia lo dice, de que dónde va a quedar el orgullo, la vanagloria, ¿no? No reniego de los grandes descubrimientos, ¿no? Porque en definitiva el hombre descubre cosas que están, ¿no es cierto? Y ¿dónde estaríamos si a lo mejor no hubiera existido un Jensen, ¿no?, que descubrió la antivariólica, ¿no? ¿Se acuerdan de Jensen? ¿Se acuerdan? Si no, ¿dónde estaríamos con la viruela, ¿no? Eran mentes preclaras que Dios puso en este mundo y descubrimientos fabulosos, cuando descubre por qué las personas que trabajaban ordeñando los animales no se contaminaban de viruela, no contraían la enfermedad, ¿no es cierto?, que estaban en los Países Bajos, etc. Y mentes preclaras, ¿no? A mí no se les hubiera ocurrido nunca, ¿no? ¿Y dónde estaríamos si no hubiera existido esta gente judía como Sabine y Jonayal, para el descubrimiento del para la poliomielitis, ¿no? ¿Y dónde estaríamos si no existiera un Pasteur hablando de eso, ¿no? O María Curie y tantos otros, ¿no? Y gente que piensa más allá de lo tradicional que pensamos nosotros. Y Dios pone esas personas, pero llega un momento que todo eso va a terminar y estaremos viviendo en una eternidad, ¿no? Pero como estamos en este mundo, tenemos que manejarnos, ¿cierto?, con todo lo que el Señor nos ha puesto, lo bueno y lo malo desechar, y ver cómo nos conducimos a través de la palabra. Y la fiesta de Sukkot precisamente habla de que es un tiempo, siempre es un tiempo donde iba a decir se especula, pero no se especula. Se busca, ¿no es cierto?, el perdón de Dios. Es una fiesta de las cabañas donde se invoca el nombre del Señor por las bendiciones recibidas en el desierto. Estamos viviendo en un desierto, en definitiva, hasta que el Señor nos lleve. Alguno va a decir, no, yo imagino que una persona que está en Las Vegas, en el casino, va a pensar que es lo mejor del mundo, ¿no es cierto? Claro, otro que está en Ibiza, en la Riviera Maya, ¿no es cierto?, y pagando hoteles de $5.000 por día, ¿me entiende? La gente dice, esto es la vida, esto es... va a llegar un momento que el ser humano se va a tener que tragar todo, ya está medio apocalíptico, pero si a veces amanezco y digo, qué barro es cierto, se va a tener que tragar todo, el dólar, el euro y las divisas y lo que fuese. Pero es cierto, y por eso llegado un momento, incluso a nuestro pueblo judío, pongamos a nuestro pueblo judío, gente pobre y gente altamente rica, que tiene que hablar después de 3.000 años de la fiesta de la cabaña. Imagínense un financista, un hombre judío, un financista de Europa, uno de los diamantes de Sudáfrica, otro que tiene compañías petroleras y otro que está, no sé, en Estados Unidos en esto, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las finanzas? Como Wall Street. Y entonces, imagínense gente que hace así, baja la bolsa y sube la bolsa. Imagínense una persona que dice, bueno, ahora tiene que festejar la fiesta en la cabaña, le diga al rabino de su comunidad, porque el Señor nos hizo habitar en el desierto. ¿Qué desierto? Si el tipo mueve un dedo y sube la cosecha de la parra. Claro, ¿me entiendes? O bajan los diamantes, o sube el oro y... ¿Cierto?
Pero bueno, en algún momento le va a tocar a todos, ¿no? Y se van a dar cuenta, ¿no? Como aquella vez que le conté la historia del hombre judío riquísimo, ¿se acuerda? Que quería, que le dice el padre, que dice quería enterrar, que lo enterraran con sus calcetines, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted que le dije? ¿Se acuerda? De un hombre judío muy, muy rico se quería, está en una historia muy grande judía, un hombre judío riquísimo, prominente en la colectividad judía y el más alto nivel económico, dice que quería, dejó un legado que se quería enterrar con sus calcetines. Y entonces dejó una carta que tenía que abrir y la tenía entregada al rabino a los hijos. Y entonces dice, no, dice, la colectividad, no sé, judía, ¿no es cierto? Está el Hebra Kadishá, la sociedad judía, que se dedica a todo el trabajo, el lavado, la recepción, la oración, la entrega de los difuntos, ¿no es cierto? Con una mayor pulcritud y una santidad terrible. Entonces le dijeron, dice, no se puede enterrar con esta petición de su padre, ¿no es cierto? Pero era todo el día del padre. Y entonces los hijos dicen, no, dice, mi papá dice que él quería enterrarse con sus calcetines, ¿verdad? Y que no, que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no. Entonces ahí le entregan la carta a los hijos que había dejado el padre, ¿no? Entonces el padre les explica, y le dice, miren hijo, uno vive con tantos bienes en la vida, y cuando uno se quiere morir, cuando uno se muere, ¿no es cierto? Y prevé que se va a morir, y quiere enterrarse hasta con 2 míseros calcetines, tampoco puede llevarse. ¿Me está siguiendo? Y eran 2 míseros calcetines, pero eso fue una idea del padre en la historia, para demostrarle que, bueno, podrán tener mucho o lo que fuese, pero en definitiva nadie se va a llevar. Y en la fiesta de Sukkot lo que se hace es eso, ¿no? Buscar, ¿no es cierto?, que ver la misericordia de Dios como Señor a sostener, y se lo dice a Israel a través de Moisés y a Israel mismo, de que jamás le faltó el alimento, se invocaban el nombre del Señor, que no se le envejeció el calzado, y que no pasaron en mortandades ni nada, ¿no es cierto? Entonces, en su momento sí, pero después se invocaban el nombre del Señor, no había, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. Y luego, bueno, de los 7 días viene Shemini Atzeret, es decir, acá en Israel es 7 días de cabaña y Shemini Atzeret, ¿sí? Y fuera de Israel, ¿no es cierto?, tenemos un día más. Entonces se combina uno de los días, Hoshana Rabbah, que si uno lo traduce es gran día de... si uno lo traduce literalmente es salvación grande, ¿no es cierto? Hoshana, de Hoshana, Osana, Hoshiana, sálvanos ahora, grande. Pero la idea es gran día de súplica de salvación, donde el pueblo, terminada Sukkot, hacía Hoshana Rabbah, es decir, gran día de súplica de salvación, para invocar al Señor para que trajera lluvia. Lluvia, en definitiva, lluvia es agua, pero también la palabra agua tiene otro significado en un sentido espiritual. Muchas veces la palabra agua es símbolo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y otras veces la palabra agua significa palabra, la palabra que Dios da, ¿no es cierto? Entonces tiene los dos significados, están encerrados los dos significados, ¿no? Y entonces está Hoshana Rabbah, y luego en Israel lo manejan como un solo día también, pero fuera de la diáspora tenemos Hoshana Rabbah, que es el octavo, y luego el otro día Simchat Torah, que terminó ayer noche, Simchat Torah, que es alegría de la Torah, alegría de la ley, ¿no es cierto? Bueno. Y entonces, todas las festividades bíblicas, ¿no es cierto?, van jalonadas de la presencia de Dios, de la búsqueda del Señor, de tener arrepentimiento, de confesar los pecados, de tener el cuidado y la protección de Dios, las bendiciones de Dios, y termina con la alegría de la ley. Termina, que es una forma de decirlo, ¿no? Porque ahora tenemos, luego viene Hanukkah, ¿no es cierto?, y luego viene Purim, y otra vez el ciclo, y otra vez el ciclo, y otra vez el ciclo, y todas invocan la presencia de Dios por las distintas situaciones que la persona ha vivido en Israel, que nos heredan a nosotros, por lo menos en un sentido espiritual, que claro, un sentido espiritual entre comillas, ¿no? Porque las fiestas judías, es interesante, las fiestas bíblicas,
está matizado por lo siguiente: en las festividades bíblicas uno ve cosas, ¿no? Uno huele cosas, uno come cosas, y entonces come de comer, comida, y de colores, ¿no? y de olores. Entonces uno lo aprende por todos los sentidos, en un sentido espiritual, intelectual también, ¿no es cierto? De hecho, que empieza a gestar, ¿no es cierto? La persona sabia que sabe preguntar, el ignorante que no pregunta, el otro que se pierde por el camino, ¿no es cierto? Y el que no, directamente el que no sabe preguntar tampoco, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, está el intelecto, está la espiritualidad, están las comidas, están los olores, los sabores, están el oído, ¿no? Porque todo se canta, se recita, se repite y eso. Entonces, nosotros, y ahora, si no me escucho ahora, empecé a escuchar. Nosotros acabamos de terminar la festividad, ¿no es cierto? La séptima festividad del calendario hebreo, del ciclo de Pesaj hasta Sukkot, ¿no? Más allá de que está Oshana Rabbah, Simchat Torah, etcétera, etcétera. Pero son las 7 fiestas. Con el Shabbat sería 8, de la Torah. Okay. Y entonces, terminamos la festividad de Sukkot con la celebración de Simchat, que es alegría, Torah, ley. ¿No es cierto? Alegría de la Torah. También se puede traducir como alegría de la enseñanza, alegría de la instrucción, pero relativo a los mandamientos de Dios. Alegría de la Torah, regocijo de la ley, regocijo de los mandamientos, alegría de la enseñanza, etc. Ok. Y para comenzar, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de por qué uno se alegra uno se alegra por la festividad, y la gente dice, bueno, me regocijo en la Torah, me regocijo en la ley. En el judaísmo se manejan dos cosas, que ese regocijo no es solamente por la Torah, sino también por no solamente la Torah escrita, sino la Torah oral, todos los mandamientos. Okay. Pero más allá de que en el judaísmo se manejan por una cierta razón de explicación, de palabras, etc., Torah escrita y Torah oral, digamos, por lo menos la Torah escrita, ¿sí? La alegría. Entonces la gente danza, ¿no? El entusiasmo no es malo, el entusiasmo es bueno, ¿no? Pero uno tiene que... El entusiasmo no es malo, el entusiasmo es bueno. El tema es que a veces nosotros por el entusiasmo, ¿no es cierto?, dejamos de lado la sustancia. Si nosotros estamos entusiasmados, ¿no es cierto?, y tenemos ardor por las cosas de Dios y lo expresamos con muchas cosas exteriores, eso está muy bien. Y el tema es que a veces el ser humano se deja llevar, ¿no es cierto?, por las cosas exteriores. Yo siempre recuerdo alguna vez, no sé si privadamente alguno, pero tengo muchos ejemplos de esto. Hace muchos años, ¿no? Vivíamos en Argentina, y entonces nosotros estábamos en una ciudad muy alejada de Buenos Aires, 1000 kilómetros más o menos, vivíamos allí. Y entonces yo a veces colaboraba con las congregaciones de la ciudad, una ciudad de unos 300.000 habitantes, más o menos. Pero teníamos la congregación judío-mesiánica, porque esa ciudad, que a pocos kilómetros también hay otra ciudad de unos 300.000, y así hay mucha gente judía, muchos profesionales, muchos empresarios, muchas personas que tienen campos, ¿no es cierto?, y todo eso. Y entonces estábamos allí viviendo, estuvimos 4 años con nosotros. Y entonces yo colaboraba muchas veces con estas cosas de judío-mesianismo en las congregaciones. Y conocíamos gente, y algunos a veces venían a la casa por alguna razón, ¿no es cierto? O a criticarnos, o a tomar un café, o a preguntarnos algo. Entonces una vez vino un muchacho que conocíamos poco, pero lo conocíamos, y viene muy apesadumbrado. Entonces nos dice, después habló conmigo solo, cuando es cosa de caballeros, cosas así. Y entonces me dice, estaba muy desilusionado, muy desesperanzado. Y yo lo veía mal, realmente lo veía mal, no me parecía, después no me parecía para así, pero bueno, él lo veía así. Bueno, después cuando se lo cuente va a ver su historia. Y entonces él salía con una chica, estaba saliendo una chica de la congregación donde yo alguna vez iba, por eso yo no conocía mucha gente. Y entonces colaborábamos, pero a algunos les gustaban las cosas que yo explicaba de judío-mesianismo y otros ni nos pelaban, pero bueno. Y
Y entonces él viene. Y me dice que, bueno, la chica la conocía en la congregación bastantes meses, tenía un feeling, ¿no? Como se dice química, no sé cómo dice usted los juegos. Y entonces dice, pero la vez pasada, dice, fui a la casa, no sé por qué motivo, y se desilusionó. ¿Por qué? Porque la chica cuando iba a la congregación y cantaba, se iba muy bien maquilladita, muy bien peinadita, muy bien vestidita. Y ahora la veo sin maquillaje, despeinada, en chi, qué sé yo, y se le cayó el alma y estaba pesado. Digo, bueno, pero ¿de qué te enamoraste tú? ¿Del maquillaje, del peinado que le hizo en la peluquería, de la vestimenta? Digo, ¿me entiendes? Uno a veces se va por lo exterior pero es un hecho real, no es un cuento, es un hecho real. Le digo, mira, yo no sé, con ese criterio vas por mal camino, porque así te va a pasar siempre. Y también le va a pasar contigo. ¿Me entiendes? Pero vio cómo es la forma en que nosotros nos criamos, nos vemos en imagen y pensamos que eso va a ser así. Entonces, nosotros tenemos a veces también, me digo sí, ¿no? Creo que alguna vez nos pasa todo en otro orden de cosas. Es cierto, si usted lo piensa bien, y lo veía así, el chico estaba, me acuerdo que yo estaba en la mesa, estábamos tomando un café y se ponía así, ¿no? Parecía el fin del mundo, la vio sin maquillaje, sin peinar, sin el vestido. ¿Me entiende? Pero se da cuenta hasta dónde llegan, ¿no? Tenía unos 21 años, 22. Yo lo miraba, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Uno se deja llevar por imágenes, por impresiones, por ciertas cosas. Entonces, por eso decía, uno puede estar muy entusiasmado, ¿no es cierto?, con las cosas de Dios en algún momento, y a veces nos dejamos llevar por el maquillaje, por el peinado o la vestimenta. Entonces, bueno, estamos en Simchat Torah y la gente sale, danza esto, que lo abre el teatro, que lo más allá, en la sinagoga se nos hace. Pero el tema es si uno se alegra por lo que dice la ley, por lo que dice la palabra, porque en definitiva, y a eso va, ¿no? Porque uno puede festejar muchas cosas y estar muy contento como este joven cuando veía a su supuesta dama, ¿no es cierto?, de la camelia y el hada, ¿no es cierto?, que bajaba del cielo para enamorarse de él, ¿no es cierto?, como si fuera una pinturita ahí que le va a tener en un cuadrito, ¿no? Entonces, claro, la vida no es eso, en definitiva, la vida no es eso. Para nada en la vida. Después uno se da cuenta de que hay muchas cosas que sobrellevar, y los grandes lo sabemos y los jóvenes a veces no lo saben hasta que lo experimentan, ¿no? A veces nosotros nos dejamos llevar por ese entusiasmo, por ese ardor, lo cual no es malo, el tema como se canaliza, o como esto que yo les decía, esta historia, que dejamos de lado el buen estudio y el consciente de la palabra. Muchas veces nos dedicamos a hacer muchas cosas más, ¿no es cierto?, y a no estudiar lo que es la palabra de Dios. A veces estudiamos con un mal concepto, con conceptos malos, ¿no?, porque queremos estudiar para rivalizar con otra denominación, con otra congregación. A veces incluso estudiamos para escribir algún tríptico, algún libro, esto, aquello, lo otro, para decir que todo lo demás, esto, aquello, y nosotros esto, no, a veces no estudiamos para crecer, para madurar, para construir, para edificar. Es cierto, la Escritura dice, como lo manda el profeta, te mando para deshacer, destruir, pero te mando para edificar. Y entonces, yo te digo porque yo tengo esos libros, ¿sí? Y entonces yo tengo libros de esos que dicen, sí, pobre, que tal cosa, tal grupo piensa en esto, aquello, lo otro, y destruyen, y a qué le dejan, no le dejan nada, porque en definitiva no le hacen crecer ni madurar, sino que le están diciendo, ¿no es cierto?, que todo lo que han estudiado es para destruir todo lo que hacen los demás, lo cual a veces uno dice, bueno, aquel hace mal, el otro también, no nos metemos, parece que esté equivocado y estudiamos la Biblia. Y hacemos muchas cosas nosotros, menos estudiar a veces la palabra de Dios. Podemos leerlo, pero estudiar, desmenuzar. Yo ahora les voy a leer algo que usted lo leyó 100.000 veces, pero cuando se lo lea, solamente se lo lea, usted se va a dar cuenta de que a veces no profundizamos, ¿no? Y de esto depende de la vida, no es que profundicemos. De repente, si hay una parte histórica que yo a lo mejor no entendí bien, o hay un símbolo en la vida que lo pude haber interpretado
interpretado mal. Si, por ejemplo, en algún pasaje la palabra agua que le decía, yo la interpreté como Ruach HaKodesh, y después de 10 años la estudio, bueno, acá no es Ruach HaKodesh, aquí se refiere a la palabra transmitida, no me voy a ir al infierno por eso. Segurísimo que al infierno no me voy a ir por eso. ¿Sí? Porque eso no es, y si yo me confundí, no es el Ruach, que es la palabra, bueno, ¿me entiendes? Pero hay otras cosas de lo cual depende la vida. ¿Me estás siguiendo? Sí depende la vida. Bien. Entonces, la palabra tiene un poder. Por ejemplo, todo lo que nosotros decimos, la palabra que nosotros decimos tiene poder. De hecho que, por ejemplo, cuando alguien habla o enseña a un chiquito, eso le va a influir. Cuando se enseña en un colegio, en la universidad, de repente, la gente que va donde se le tiran las cartas, se lee el café, los caracoles, la tierra, esto, aquello, lo otro, la gente va, incluso gente que piensa, bueno, no sé si el que piensa va, pero lo agarré alguno de ustedes que fue alguna vez, ¿no? Bueno, supongamos que la gente piensa, ¿no? Pero va igual, le dicen una palabra, ¿no? Le dicen, fíjate, mira, aquí la línea se corta, la de la vida. Yo no sé ni cuál es la vida, yo tengo acá varias líneas, ¿me entiendes? Me da lo mismo cuando se corta, cuando se corta, ¿me entiendes? Pero la gente va y dice, mira, niña, después esa persona se sugestiona, dice, uy, tengo la línea, o dice, bueno, aquí tengo una rachita, usted va a tener 5 hijos, y de repente el tipo no tiene ni un hijo, después nunca en su vida, ¿me entiendes? Claro, le digo porque uno sabe las cosas, ¿me entiendes? Y la gente va, todo este tipo de cosas. La palabra sí que tiene una influencia, ¿sí? Y si la palabra que nosotros decimos tiene un poder, una influencia, ¿no es cierto? Uno se va a dar cuenta de que esto que tenemos acá tiene un poder y es el único poder, ¿sí? Y en definitiva, nosotros sabiendo eso ni siquiera estudiamos la palabra como debe ser. Y fíjese entonces, teniendo en cuenta esto, usted conoce al profeta Oseas, esto yo se lo dije varias veces, pero de todas maneras se lo voy a mostrar. Oseas 4, ¿sí? En Oseas 4, usted conoce al profeta Oseas, bien interesante la historia de este hombre, ¿sí? Voy a leer desde el principio porque es muy interesante. Aquí hay una exhortación del profeta de parte de Dios para con el pueblo de Israel por su mal comportamiento. Dice, oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Adonai contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si usted se fija aquí, se lo habla a Israel, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalece homicidio tras homicidio, se sucede. Bien. Hay que leer todo el profeta, pero usted se piensa que Dios no tiene en cuenta las guerras que arman los hombres, los hurtos, las mentiras, los engaños, ¿no es cierto? La suba del petróleo, la baja del petróleo, las guerras que se inventan, todo ese tipo de cosas, no es para Israel solamente, es para todo. Nosotros vemos a ciertos países como salvadores, esto, aquello, lo otro. Los grandes desfiles, más allá de que aquí hacemos desfiles muchísimo más modestos, pero los grandes desfiles que hacen los países, ¿usted por qué se piensa que cuando hacen los desfiles Estados Unidos, mismo Alemania, Rusia y otros países, no sé lo que sacan esos misiles que miden 25 metros, yo no sé si dan de cartón, pero por eso de verdad esos misiles de cartón, yo a veces pienso que son maquetas grandes, porque verdaderamente le mandan uno de esos, desintegra la mitad de la tierra, más o menos. Realmente si tiene material explosivo, claro que son gigantes, son más grandes que esto, algunos llevan hasta 2 camiones grandotes.
¿Por qué se hacen los desfiles? Porque con los desfiles se pasan por video por todo el mundo. Entonces, uno amedrenta al otro y el otro amedrenta al otro mostrándole todo eso, ¿es cierto? Acá lo hacemos mucho modesto. Nosotros acá sacamos, no sé, las águilas, los perros, los charros. Claro, porque los de Estados Unidos, los alemanes, los rusos, qué sé yo, y algún otro, ¿no? Les salen algunos desfiles que dicen, ¿dónde meten? Siempre, es verdad, yo alguna vez pensé que esos misiles son fabricados de algún material, porque realmente digo, si tiran esto en alguna ciudad, tiran uno de esos que miden, no sé, 20, 25, 30 metros, lo tiran aquí en México, desaparece la ciudad directamente, no queda, ¿me entiendes? Entonces acá veo homicidios tras homicidios, hay otro que habla de guerras y guerras, y eso también lo decía, vendrán guerras, y se multiplicarán las guerras, y habrá devastaciones, y qué sé yo. Y nosotros a veces aplaudimos a esos países también, ¿no? Que quieren de alguna manera desintegrar la tierra. Y entonces dice, mi pueblo, de hecho que no lo van a lograr, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento aparece muchas veces, la palabra da'at en hebreo, significa saber, conocer, pero también se utiliza para enseñar, instruir, para ser íntimo, confidente y algo conocido, ¿no? Íntimo y confidente se puede utilizar para ser confidente, para tener conocimiento. Se utiliza para muchas cosas esta palabra, no solamente el conocimiento intelectual, que se utiliza para muchas cosas, ¿no es cierto? En la Escritura reitero esto porque la cosa aquí pasa por otro lado. Aquí se habla no solo del conocimiento intelectual, sino de la aplicación de la sabiduría al conocimiento de Dios para tener una íntima relación. No es del conocimiento intelectual. De hecho, que se utiliza, creo que la primera vez que se utiliza la palabra es cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿no? Ahí esa palabra que Adán conoció a Eva, esa palabra conocer es la misma de este conocimiento. Entonces, si Adán conoce a Eva es porque tiene una íntima relación, ¿no es cierto?, en todo sentido, espiritual, física, ¿no es cierto?, para tener esa intimidad, un hombre con mujer, para procrear. Esa es la misma palabra. Entonces, cuando esa palabra tiene ese matiz, como da, ¿no es cierto?, y aparece en otros casos también, ya la cosa cambia mucho. Es decir, por eso la palabra da, si usted lo busca en un diccionario moderno también, habla de saber, de dar conocimiento, saber, entendimiento, instrucción, íntimo conocimiento, confidencia, habla de esa estrechez profunda. Quiere decir, acá, mi pueblo fue destruido porque le faltó la íntima relación con Dios. Esa es la realidad, lo que está diciendo, y obviamente se habla del conocimiento en cuanto a que pasado por aquí. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá, porque acá la palabra es Torá, porque olvidaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Ah, qué bárbaro! Y aquí viene el tema de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos las festividades, y las festividades, como la de Sukkot, donde termina el ciclo de 7 festividades, de hecho que aparece algo en la Biblia, pero el pueblo judío diseñó como el final del ciclo de lectura. En Simchat Torah se termina el ciclo de lecturas anuales, algunos son trianuales, y comienza un nuevo ciclo de lectura de la Torah. Ok, y entonces dice, por cuanto desechaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, aquí se habla a Israel como pueblo, ¿sí?, que se olvidó como nación la Torá. Por lo tanto, si se olvidó como nación, y los sacerdotes, por eso decía algo aquí también, ¿no es cierto?, el sacerdote de día, de noche, etc., no instruían, o si instruían no recibían la enseñanza a los demás porque la desechaban, no les importaba, porque estaban, no sé, como le decía, en la tecnología, en esto, en la cultura, en lo demás allá, ¿no es cierto?, porque pasa eso. Dice, tenemos al pueblo como nación, ¿sí?, y al sacerdocio, y los hijos que son el pueblo también son los hijos. Entonces, como nación desechaste la Torá de Dios, entonces yo me voy a olvidar de tus hijos. Ahora, ¿qué cosas, no? Porque en definitiva, imaginémonos, ¿no es cierto?, a los hijos. Si usted como padre se olvida de la palabra de Dios, Dios se olvida de sus hijos en definitiva. Dios tiene grande misericordia, pero la responsabilidad de enseñar la Torá le corresponde a los padres.
Estoy hablando del judaísmo y por carácter transitivo a todo ser humano, ¿me está siguiendo? Entonces, por eso, mucha alegría de la Torá, mucha alegría de Simchat Torá, mucha alegría de danzar, no está mal, la pasión, el ardor. Después le explico lo que significa pasión, porque no es lo que nosotros nos imaginamos, pero está muy bueno, pero ahora no hay tiempo de eso. Entonces lo que hay es deseo vehemente, un ardor, ¿no es cierto?, por las cosas de Dios, uno se entusiasma, y danzar con la Torá, se sacan los rollos, que nosotros hacíamos siempre, ¿no es cierto?, y la gente lo toca, lo besa, y un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera a veces se le da la espalda, pero yo le doy la espalda porque estoy a una determinada cantidad de espacio. Esa no la sabía, porque si no podía estar. ¿Me entiende? Porque yo estoy dando la espalda acá al rollo, pero yo tengo una determinada cantidad de espacio, ¿no es cierto? Y entonces puedo darle la espalda. ¿Me entiende? Entonces, pero más allá de eso, ¿sí? Puede haber mucho entusiasmo, incluso con las congregaciones, ¿no es cierto? La gente se entusiasma porque le dicen, bueno, no sé, haga tal cosa, en el judaísmo también. Pero cuando uno lee la Biblia, usted se entusiasmó mucho con esto, aquello en la congregación, por lo demás allí, ¿no? ¿De qué manera usted y yo estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Porque si nosotros nos olvidamos de lo que es la palabra de Dios, y dice que Dios se olvida de sus hijos. Algunos van a decir, es cierto, hay otro pasaje que habla de la misericordia, ¿sí? Pero, ¿por qué le digo esto? Por lo que va a venir ahora. Acá dice, por cuanto te olvidaste de la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, tenga en cuenta esto. Busque ahora en Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio 6, este también lo conoce. Dice así, Deuteronomio 6:6. Dice, y estas palabras, bueno, todo esto viene con los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y donde a partir del verso 4 aparece el Shema, ¿no es cierto? Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿Se acuerda qué pasaba? Si uno se olvida de la Torá de Dios, Dios se olvida de los hijos. Es cierto, está hablando de Israel, pero es para todos, como nación y los hijos de Israel. Si tú te olvidas, incluso como sacerdote, de transmitir tanto el sacerdote del pueblo como el cada persona en su casa, que es el sacerdote, y bueno, en algún momento Dios se va a olvidar de tus hijos. Es aleccionador, ¿no? Bueno, dice, y estas palabras, verso 6, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Son las 4 cosas: la casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien. Aquí hay una palabra que normalmente nosotros le ponemos repetir, que en definitiva es repetir. No es que en definitiva, también significa repetir. Esto es shine. ¿Sí? Se lo pongo como está el verbo directamente, shine. ¿Sí? Okay. ¿Vieron cuando decimos? Porque acá dice y las repetirá, ¿no? Y las repetirá. ¿Vieron cuando decimos Veshinantam levaneja? Veshinan, Shinen, Veshinantam, y las repetirás a ellos. Shinantam, las repetirás. Veshinantam levaneja, Beibertaban, y Beibertaban, y hablarás de ellas, ¿ok? Bueno, entonces acá tiene el verbo, la machine, porque si no sería Veshinantam. ¿Se acuerdan cuando cantamos el Shema? Ok.
Bueno, esta palabra es bien interesante. Originalmente, Shinen, el verso Shinen, de hecho que la tengo aquí, miren, me traje. Aquí estoy bien incómodo, tendría que tener otro atril. A ver, se me cae el pollo. Pero mira que me traje. Aparece muchas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces aparece este verbo shin. Ok. Esta palabra originalmente dice shin y la repetirá. Realmente, si usted ve una Biblia hebrea, lo cual está correcto, esta está correcta y la otra está correcta. No dice las repetirás, las inculcarás. Bien. Siempre utiliza, casi todas las traducciones hebreas que yo tengo, casi todas dicen inculcar. No está mal la palabra inculcar y repetir, obviamente tampoco. Bien. Usted sabe, bueno, pero es interesante, ¿por qué le pusieron inculcar? ¿Sabe lo que significa inculcar? Inculcar. Viene de inculcar en el latín. Bueno, in es dentro. Inculcar viene de calx. La palabra calx no puede confundir, C-A-L-X, que significa talón. Pero también significa guijarro, pero se escriben igual, en definitiva, o parecido. Pero la pronunciación es calx. Inculcar es meter con el talón. ¿Sabe por qué? Por eso es repetir. Por alguna razón en el judaísmo se utiliza más inculcar que repetir. ¿Vio cuando usted quiere enterrar algo? Por eso se utiliza repetir. Usted hace, hasta acá hace un fosito. ¿Qué está haciendo? Está repitiendo. Entonces, usted inculcar es meter adentro con el talón. Inculcar. De ahí viene inculcar. Bien interesante la etimología, uno aprende mucho. Y entonces usted hace, digo, usted quiere enterrar algo, ¿no? Por ejemplo, está en la tierra, y después con la mano, lo que sea. Pero primero hizo 3 o 4 veces con el talón, ¿vio? Aunque parezca mentira, son muy interesantes los idiomas, son muy interesantes. Sí, tiene una asociación muy buena y casi todas son coincidentes en los idiomas, aunque muchos digan que no, son coincidentes. Inculcar significa golpear con el talón varias veces para después meter algo, por ejemplo, una semilla para plantar o una estaca para levantar una tienda. Aunque parezca mentira, bueno, y de ahí viene, ¿no es cierto?, penetrar profundo. ¿Me está siguiendo? Bien, fíjese que hasta el inculcar, ¿me está siguiendo? Yo más o menos. Del latín tiene la coincidencia con el hebreo. ¿Sabe por qué? Porque clavar con el talón algo, obviamente no va a ser en el cemento, porque se rompe el pie más o menos, ¿no? Pero bueno, por eso tienen la tierra el talón varias veces, hacían así con el talón e hincaban algo. Por ejemplo, digamos que tenían que meter un palito para meter una semilla o meter algo con un tipo de daga para meter, ¿no es cierto?, una tienda. Entonces, que es bien interesante, es hacer varias veces para meter algo profundamente, ¿sí? Ahora, en definitiva le queda un agujerito, entonces usted tiene que meter, ¿no es cierto?, una estaca, por ejemplo. ¿Sabe lo que significa? En el hebreo es muy coincidente. La palabra shinen es de repetir, ¿no es cierto?, de reiterar o de reproducir se utiliza. Pero originalmente la palabra shinen significa afilar. ¿Vio como yo le decía? Abusar, agudizar. Usted mete el talón y después es como que mete una estaca, como que afila, ¿no es cierto?, tanto el dedo para meter algo. ¿Me está siguiendo? Mira, los idiomas son muy interesantes. Uno lee cualquier texto, y por ahí no capta muchas cosas y no entiende el vocabulario. Por eso yo, mire, personalmente imagino, yo soy amante de los diccionarios. Yo estoy amante, en serio, del griego, el latín, el hebreo, el diccionario del español, del inglés, lo que sea, pero yo vivo buscando palabras todo el día, ¿no es cierto? Cosas permanentemente de décadas. Porque yo soy enamorado de buscar los diccionarios para saber qué significan las palabras. Hagan eso y va a ver que se les crea un mundo nuevo. ¿Te decís una estupidez? No hay ninguna estupidez, se le crea un mundo nuevo cuando sabe lo que está diciendo, en serio. O por lo menos para que otro no diga estupideces, por lo menos, ¿no? Es cierto, ¿no? Uno tiene que aprender realmente.
Y además tiene que aprender, no que vamos a estar enseñando todo el día, de hecho que yo a veces lo hago, pero de repente a veces uno tiene que ir aprendiendo qué es lo que significa. Imagínense que usted tiene, no sé, uno tiene que aprender las cosas. ¿Se acuerda cuando nosotros llegamos a México? No solamente vocabulario, sino aprender las cosas, ¿no? Me gusta saber por qué se utilizan las palabras. Cuando llegamos a México, ya teníamos como 3 años, el médico nos dijo, bueno, por la aspirina, ¿no? Usted tiene que tomar la hora cada tercer día, ¿no? ¿Sigue? Entonces, para mí, en Buenos Aires, cada tercer día es un día sí, 2 días no. Por eso es que nosotros contamos distinto. Por ejemplo, ¿cómo se da cuenta si usted es de un país o de otro? Muy sencillo. Mire, nosotros en Argentina hacemos así: 1, 2, 3. Acá hacemos 1, 2, 3. En otros países es 1, 2, 3. Entonces, cuando uno sabe eso, sabe si una persona marca, ya sabe de qué país. Yo no voy a decir qué país hace así, quién hace así, nosotros acá hacemos quién hace así. Es cierto, hermano. Uno tiene que aprender muchas cosas. En la Argentina nadie le va a hacer así, ni 1, ni 2, ni 3, ni tampoco así 1, 2, 3, sino va a hacer 1, 2, 3. Un ejemplo. Ni se imagina la cantidad de cosas que uno aprende. ¿Me estás diciendo? Entonces, de repente dice, así pasamos como 15 días, otros 20, un día sí, y teníamos que anotar, porque es muy difícil calcular un día sí, 2 días no. Hasta que alguien me dice, no, cada tercer día es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ah, está más sencillo. ¡Claro! Y aunque le parezca mentira, hay diccionarios de modismos y muchos, de latinoamericano, de esto, aquello, lo otro, y uno aprende. ¿Me entiendes? Bueno, entonces ahí no lo aprendimos a la fuerza, nada más que aprendimos con la salud, ahí más o menos. De tomar como correspondía, mire si dependía la vida, ya no estamos aquí. ¿Me entiendes? ¿Me está siguiendo? Entonces, la palabra esta dice, acuérdese, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley, la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que tanto tengamos hijos o no tengamos hijos, mejor que nos acordemos de lo que es la Torá, de cómo se enseña, porque son leches. Usted puede estar en la Simchat Torah, en la fiesta de Sukkot, danzar con la Torá o en otra fiesta bíblica, y mucha comida, mucho esto, mucho aquello, mucho lo otro, mucho preparativo, pero si nos olvidamos de la Torá, ¿no? Del estudio, del entendimiento, de la apropiación de la palabra y de ponerlo en práctica, algo va a pasar a nuestro alrededor. Todo tiene su consecuencia, acción y reacción, antecedente y consecuente, causa y efecto. Pero es así en todas las áreas de la vida, ¿no es cierto? Desde las científicas hasta en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así porque es una consecuencia de lo que hacemos, ¿no es cierto? Y entonces, esta palabra Shin, esto decimos Shinantam, que significa repetir y que en el judaísmo varias veces se repone inculcar, también coincidente con el sentido del hebreo. Significa, la palabra Shin significa afilar, abusar. Incluso más, cuando usted busca en los diccionarios, las primeras acepciones, pues los diccionarios, bueno, me imagino que todos son los lingüísticos, los etimológicos, hebreo, griego, todo, como los buenos español, siempre va a venir primera acepción, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y normalmente no, esos buenos, cuando le ponen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, le están poniendo, de acuerdo a los estudios profundos, cuál fue el origen de la palabra. Entonces la primera fue la primera, la segunda, y las otras son figurativas, simbólicas, etc. ¿Sí? Lo cual es correctísimo. Pero las primeras son las matrices, ¿no es cierto?, las raíces de cómo se utilizaban las palabras. Y esta palabra, Shine, significa afilar, abusar, agudizar, tanto cuando se agudiza algo como cuando se agudiza el ingenio. Por lo tanto, habla de, como yo le decía, de inculcar, que tiene ese sentido, se utiliza para repetir, reiterar, reproducir, inculcar y grabar. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera que sabe, usted busca esto lo saqué de un diccionario justamente para mantener el mismo orden y usted me entendiera. Entonces acá el diccionario lingüístico decía hebreo, inculcar. Anteriormente decía repetirlo, claro, porque si el que estudia lo que sabe lo que es la palabra inculcar, entonces uno va haciendo que está repitiendo o reproduciendo un movimiento, ¿sí?
¿Me está siguiendo? Bueno, ok. Y es bien interesante, porque esta palabra que aparece 9 veces en la Biblia, la única vez que se utiliza para poner, repetir o inculcar es aquí. Entonces, y ahora le voy a mostrar algo. Quiere decir que cuando dice, y estas palabras estarán en tu corazón, pero las palabras porque tienen que estar en el corazón, pero para que estén en el corazón tiene que estar circuncidado, porque si no está circuncidado no voy a tener conocimiento de Dios. Acuerden que la palabra date conocimiento, estrechez e intimidad. Si yo tengo estrechez e intimidad con Dios, tengo esa edad, tengo ese conocimiento. Si tengo eso es porque tengo las palabras en mi corazón, y si tengo las palabras en mi corazón, las voy a poder inculcar. Porque yo no tengo las palabras en mi corazón, soy un transmisor como lorito. Con respecto a los loritos, por ejemplo, que son hermosos, ¿no? Ahí está la parte figurativa, ¿no? Como lorito. Puedo repetir y a lo mejor no tener el conocimiento, aunque por ahí nos llevamos una sorpresa y los loros tienen más conocimiento que nosotros. Pero es cierto, la Biblia lo dice. Pero yo cuando le dice, ¿cómo le dice aquí? A Isaías, ¿no? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Es decir, un animal dice, es ofensivo. Una vez le parece como... Pues nosotros ofendemos tanto a Dios que Dios nos ofende a través de su profeta, ¿no? Es cierto, lo que le dice Dios a través de Isaías al pueblo de Israel es que el animal, ¿no es cierto?, puede llegar a tener un conocimiento más sabio de todo su entorno y de la naturaleza con que Dios lo creó que un ser humano. Dice el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Sabe que tiene que ir a determinada persona o acercarse para que le dé su alimento. Usted no vio, por ejemplo, incluso los animales, ¿no es cierto? Usted tiene un animalito y el animalito y va bien otra persona, Cuando aparece el dueño, ¿no es cierto?, de repente, y sabe que es el que le va a dar el alimento, vio cómo se acerca con cariño, ¿por qué? Porque sabe quién lo alimenta. Isaías dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Es decir, cualquier animal, por sentido natural, instintivo, si no quiere llamarle sabiduría de Dios en el animal, que le llaman instinto, aunque yo no creo que sea así, ¿no es cierto? Si no es la sabiduría que Dios le dio, puede reconocer al que le da el alimento. El que le da alimento para nosotros es Dios y nosotros no lo reconocemos. Quiere decir que un animal puede tener más conocimiento que un ser humano. Y eso en la Biblia está por doquier, ¿no es cierto? Entonces uno se quiere enseñar. ¿Vio cuando dice, Adán le dice, bueno, tú vas a poner nombre a todos los animales, ¿no? En realidad no es poner nombre, en hebreo significa otra cosa. Adán tenía lo mismo que Salomón. Tenía una mente tan preclara que conocía las características, las virtudes, eso es conocer el nombre, pondrás nombre de las características y la utilización de todos los animales, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa poner el nombre. Y entonces, es bien interesante, dice, te enseñorearás de todo, ¿no? Enseñorear no significa, como es el ser humano, ¿yo? Ya no me quiero meter en esto. El ser humano hace tantos estragos con los animales, tantos estragos. Vio que cuánto fue que tuvo mi esposa. Bueno, mi esposa me busca todas las informaciones, después yo le cuento las historias a usted y me dice, ¿cómo averiguar? Ahora se va a averiguar. Pero, ¿cuánto fue eso de los elefantes que hicieron? ¿Cuánto? ¿Cuántos mataron? En una reservación mataron 80 y pico de animales, de elefantes. Una barbaridad. ¿Cómo? ¿Cómo? Cianuro en el agua, pues se olvide de los seres humanos que tenemos nosotros. Pero todos hacen, en todo el mundo hacen estas barbaridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vez pasada vi una documental y Dios lo va a tener en cuenta, va a tener en cuenta lo malo suyo y lo malo que obviamente también. Pero el ser humano se estraga. Estaba mirando una documental hace mucho, la vi hace 20 años, la volví a ver, pero con otros matices, en Asia, y la gente va, y los turistas van, y yo no sé si hay que... Esto lo vamos a sacar del video, creo. Si hay que ahorcar a alguien en ese momento, porque miren lo que hacen. Los turistas van, todo esto. En una parte de Asia se pesca con aves, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Van los pescadores, ¿no es
no tiene que haber Biblia, yo lo veo hace tantos años, tengo un libro y hace poco lo veo. Tienen unas aves como unas gallinetas, no sé cómo se llaman. Entonces, hay peces que lo pueden tragar. Entonces, les ponen a todos, no los matan, les ponen a todas las aves un collar de acero aquí. ¿Por qué? Porque los pescadores van con las barcas y los turistas van y los que filman esto para National Geographic y todo esto filman. Dice, qué bárbaro, qué asco, qué inmundicia, los que filman, los que hacen eso, los que se regocijan, los turistas que hacen, no sé para qué gritan. Bueno, ¿me entiendes? Siempre están con el, no sé qué. Bueno, ¿me entiendes el grito de algún país que conocemos? Y entonces, son muchas barcas y cientos de esas aves que van. Entonces, ¿qué pasa? Van al lado siempre de las barcazas. Y entonces está lleno de peces. Las aves van tomando los pececitos. Algunos se lo pasan, pero los más grandecitos se le quedan aquí. Entonces, con unas redes, los tipos que van ahí, que son más salvajes que algún animal, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, con eso comen, pero tiene que haber otro recurso. Levantan al ave así, le sacan el pez porque no lo puede tragar, porque todos le ponen una argolla aquí. Más bien que pueda respirar y tragar para comer, pero no pueden tragar otro. Entonces el ave va así, ve que agarra un pez, ¿no es cierto? Pero era más grande de lo que puede tragar por la argolla que le pusieron. Yo de esto me puedo pasar de aquí hasta la madrugada de hoy. Contando, a mí me gustó, entre comillas, buscar muchas las atrocidades que hace el ser humano con el hombre y con los animales. Y entonces, el ser humano es decididamente terrible. No respetamos absolutamente nada. Por eso cuando uno ve la palabra de Dios y la ley de Dios, que habla incluso de no poner un animal con otro más pequeño para que no jale más fuerte que el otro y no maltraten al animal, ¿no es cierto? Por eso la Biblia habla de la palabra de Dios, y cuando leemos la palabra de Dios nos podemos regocijar, tener mucho entusiasmo, muchas cosas, ¿sí? Pero cuando leemos la palabra de Dios podemos llegar a sorprendernos. La Biblia habla del trato del ser humano y el trato incluso con los animales, ¿sí? Y entonces, volviendo a esto rápidamente, quiero decir, dice, esta palabra que yo te mando está en tu corazón y la repetirás. La palabra está repetir, inculcar. Aparece tantas veces, pero solamente aparece aquí como repetir o inculcar. Las otras 8 veces aparece totalmente distinto. Voy a mostrar una cosa para que no me quería olvidar una cosa porque no me en el miren, le va a llamar la atención, pero por eso digo que la Biblia hay que estudiarla. En el Deuteronomio 32:41, que es la segunda vez que aparece la Biblia, dice, aquí habla del juicio de Dios, ¿no es cierto? Es el cántico que hizo Moisés. Dice 42, no, 41. Dice, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Reitero, si afilare mi reluciente espada, dice en algún momento, ¿no es cierto? Dice, y hay otro, aparece otra vez la espada de Dios reluciente. Dice, si afilare mi reluciente espada, ¿veo que esa palabra afilare? Es la misma palabra que dice repetir o inculcar en los mandamientos, es la misma palabra. Aparece 9 veces. La palabra shishinen, que es veshinantán, originalmente significa afilar. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que cuando dice repetirás la palabra, me está siguiendo, dice, la palabra la recibimos, tenemos el conocimiento de Dios adquirido y tenemos una estrecha relación con Dios, por eso tenemos ese conocimiento, por eso está en nuestro corazón. Solamente así la transmitimos como corresponde la palabra de Dios, transmitimos la palabra de Dios y la repetimos, la inculcamos, pero significa afilar, ¿no es cierto? Si quiere agudizar, ¿no? Cuando le dice a Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Dice que tenía que ser una persona con un talento y un don que use, que trace bien la palabra. ¿Vio? Esa palabra trazar significa cortar también, ¿no es cierto? Entonces tiene que
cortar y penetrar. Por eso dice es una espada, en otro pasaje, como una espada de doble filo, ¿sí? Y es la herramienta que Dios nos dice que tenemos que tener, o Pablo, Dios a través del rabino Pablo, cuando dice, ¿no es cierto?, que tenemos, el arma de ataque que tenemos es la espada, ¿de acuerdo? Es la que corta, es la espada de doble filo que habla el libro de Hebreos, por ejemplo, ¿sí? Que trace bien la palabra, que corte bien. Así que cuando nosotros, o se nos da Dios la palabra a través de su palabra, ¿no es cierto?, la leemos, la repetimos y va entrando afiladamente, pero no para decirnos que estamos todos bien, qué bonito que estamos, que todo es maravilloso en la vida, no, por eso es afilar, es algo que corta, por eso dice que entra hasta los tuétanos y va hasta lo más profundo, con la espada de doble filo, y discierne hasta el pensamiento. ¿Me entiende? Entonces, está muy bueno el entusiasmo, está muy bueno la fiesta. Puede pasar en la iglesia católica, en la iglesia cristiana o en el judaísmo. Nos vamos por el entusiasmo, como el joven que yo les contaba. Espero que tenga una buena vida. Este joven ya debe ser bien grande, pues fue 27, 18 años, más o menos, o no sé, o algo así. 20, no 20 y pico, 21, 26, pero una cosa maravillosa, que esté muy bien, ¿me entiende? Pero si nos dejamos llevar por ciertas cosas, por, como dice incluso, el deleite de los ojos, los afanes de la vida y los placeres. Y la cosa no va a estar, no es que sea malo el deleite de los ojos, no, pues en definitiva, si hablamos del deleite de los ojos, un paisaje puede ser el deleite de los ojos. Por ejemplo, un chico o una muchacha que se enamora ¿no es cierto?, obviamente del hombre, del sexo opuesto, también va a ser el deleite de los ojos. Los hijos pueden ser el deleite de los ojos, la esposa, el esposo, la madre puede ser el deleite de los ojos. Cuidado, que también lo tenemos que ver por ese lado. Claro que las cosas no son todas totalmente malas, pero el deleite de los ojos se habla, ¿no es cierto?, para cuando hay perdición, cuando hay abominación, cuando hay un montón de cosas. No se nos deja de llevar por un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí dice, si afilare mi reluciente espada. Qué bárbaro, ¿no? Nos hubiéramos imaginado, tal vez poco de nosotros, que la palabra que nosotros tenemos repetir o inculcar, los mandamientos de Dios, la única vez que aparece esa manera de las 9 es esta, como en Deuteronomio 6. Todas las demás habla de afilar, agudizar, etc. ¿Me entiende? Un ejemplo. ¿Qué dice? Cuando Dios nos transmite a través de su palabra, a través de la revelación de su palabra, si sean visiones o por lo que tenemos almacenado en nuestro ser, cuando usted tiene que enseñar incluso a sus hijos o a otros, y va a tener que ser filoso, penetrante y cortante. Por ejemplo, si usted tiene que poner en su casa, o mismo aquí también, poner leche. Por ejemplo, vamos a poner una. Ya me acordé que tengo que poner una. Sí. Acá viene. Son reglas, tenemos que poner reglas a veces. Pero volviendo, esta voy a ir por un segundo. Si usted tiene que enseñar en su casa a sus hijos, ¿no es cierto? Cuando usted tiene que poner, porque tiene que haber reglas para obediencia, disciplina, para la armonía familiar y todo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que poner reglas. O sea, ningún joven, ningún chico va a decir, mira, tú tienes que estudiar, porque si no se estudia, dentro de un tiempo va a tener que ir a trabajar y aquí ya no se te va a dar la comida, porque tiene que trabajar. Un ejemplo. Bueno, si tú no estudias, no podés ir a la fiesta con tus amigos. Es decir, bueno, por eso está mal, pero también hay que poner reglas. Claro que hay que poner reglas. Los jóvenes o los chicos no me maten después, pero esto lo arreglamos más tarde. Pero es cierto, se tienen que poner reglas en los hogares. Entonces, un ejemplo, se tienen que poner. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer aquí, a veces no damos testimonio, pero a partir de ahora vamos a cambiar algo, ¿sí? Nosotros, cuando alguien tiene que dar testimonio, en primer lugar, si no estoy yo, tal vez Saúl o Salvador, alguno otro, me tiene que decir a mí lo que va a decir, para evitar problemas, porque hubieron problemas. ¿De acuerdo? Entonces, en función de lo que usted me diga, no es por dar testimonio y la gloria de Dios, no es por eso, al contrario, jamás se debe pedir. Por eso ponemos reglas. Todo el mensaje era para esto, tengo una regla. Por ejemplo, si usted tiene que pedir perdón a alguien, eso es privado, no es colectivo. Si usted tiene alguien contra alguien en algo, eso es privado y no colectivo, salvo cuando tenga que haber algún testigo por alguna razón.
Por ejemplo, yo sé que a veces alguno presta dinero, el otro le vende. Traten de no venderle nada a ningún hermano. Por favor, no. Porque siempre se quedan deudas y deudas y deudas y se arman. Bueno, ok, entonces trate de no vender y si venden, trate de decírmelo a mí, yo lo anoto y me da una comisión, porque yo le llevo la contabilidad. No, en serio. Yo le llevo la contabilidad, no va a tener ningún problema, en serio. Me dediqué a eso tantos años de mi vida. Entonces yo le llevo y me da una cosa. Entonces yo no va a tener ningún problema, ni que le falta ni que le sobra. Entonces, cuando es pedir perdón a alguien es privado, pero no es colectivo. Si hay algo que salió mal con algún hermano o hermana, es privado y no colectivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo porque hubo problemas, tuvimos problemas, tuvimos problemas. Si vamos a dar testimonio por alguna razón, de alguna circunstancia que Dios nos libró o algo, es un testimonio, son dos cosas que se pueden dar. Es para agradecer a Dios y a la congregación en conjunto, pero no resaltar a un hermano en detrimento de otro. ¿Soy claro o se lo tengo que escribir con notario esto? ¿Me entendió, no? Entonces, no podemos a veces en los testimonios decir, oh, perdón fulanito, no, porque a mí no me interesa, yo no tenía ni idea de lo que había pasado. Y entonces se crean más dudas que testimonio. ¿Me entiende? Y eso no lo vamos a hacer mal. Si yo no estoy, ya saben los abusadores, uno que se encargue, eso no lo vamos a hacer mal. Porque hemos tenido problemas, infieles, problemas. ¿Vio cómo la ley de Dios? Esto lo estaba sacando de una cosa del rabino Pablo. Si es con testigos, pero no, con dos o tres y punto, no con los que estamos aquí, ¿no es cierto? Pero si uno tiene que pedir perdón a la congregación, porque perfecto, pero el testimonio es para agradecer al Señor y para dar gracias a la congregación porque le apoyó en oración, pero no es cierto? Que una familia más, porque si hay una familia más, quiere decir que hay otra fue menos. Y eso no lo vamos a permitir. ¿Está bien? Entonces eso cuando se da testimonio no tiene que ser ecuánime, tiene que ser ético, tiene que ser respetuoso. Bueno. Entonces, quedó claro, ¿no? Lo voy a repetir cada 15 días. Porque claro, para evitar que de algunos falte otro zozobra. Pero bueno. Ok, y entonces la Biblia dice, y las repetirás, las inculcarás, afilarás, no se puede traducir afilarás la palabra, aunque a Timoteo le dice, traza bien, corta bien la palabra, es decir, desmenúzala, profundiza, ¿no es cierto? Vio por ejemplo cuando están, no sé, científicos, vio por ejemplo cuando los médicos tienen que hacer una autopsia o alguna otra cosa, ¿no? Vio que cortan un tejido. Una vez que lo cortan, lo vuelven a cortar y lo van seccionando y después lo ven, ¿me entiendes? Porque tienen que ver lo que hay ahí adentro, porque de repente, si algo le pasó en el corazón, yo le digo, porque esto me lo explica mi esposa, que se ven los temas de científicos, que no la voy por eso, porque, bueno. Y entonces, ella me dice, bueno, ¿cómo era una doctora que era forense, ¿no? La doctora Chiri, eso. Eso le fascinaba. No es cierto, yo también lo vi, se aprende mucho. Después me inspiraba a buscar muchas cosas. Y dentro que me sirve para esto también, porque uno lo ve. Entonces está bien interesante. Pero él decía, bueno, tenía el corazón ahí y dice, ¿de qué se murió este? Entonces le cortaba una parte y lo ampliaba, no, por aquí no es. Entonces después le cortaba la otra parte y lo ampliaba, lo mostraban ahí. Y después esa parte que cortó tampoco, entonces se tiene que ser de acá. Entonces lo cortaba en otra forma y lo cortaba, ¿me entiende? Hasta que descubría que había un coagulito en un tejido de una parte del ventrículo de esto, de aquello, de lo más allá, que no salía en ningún estudio. Pero hubo que desmenuzar, cortar, y a veces ya estaba muerto. Pero digamos que nosotros estamos vivos. Estamos vivos físicamente, pero espiritualmente, cuando Dios nos empieza a cortar de esa manera,
¿entiende? En nuestro corazón. O cuando usted tiene que, con la palabra, instruir a sus hijos, por ejemplo, y va a tener que hacer eso. Y a alguien le tiene que doler en algún momento. Claro que tiene que doler. Por eso, la palabra esta, y las repetirás, ¿no es cierto?, significa todo esto, desde afilar, abusar, agudizar, en sentido físico y figurado, ¿no es cierto? De agudizo los sentidos, inculco, profundizo, a golpe con mi talón, incalx, de donde viene inculcare, inculcar. Es una maravilla. Les muestro, en el Salmo aparece 9 veces, pero en el Salmo es interesante. Yo me las estudié, no sé, estas 5 son pocas, ¿no? Son 50, no las sé, son muchas. Por ejemplo, dice, en el Salmo 73, esto es este amigo Asaf, mire lo que él sentía. Cuando él sintió envidia en su corazón, dice que tenía agujas lacerantes en su corazón, como se puede traducir, ¿no? Y dice, mire, verso 21 del Salmo 73, ¿no? Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. ¿Ve esta expresión sentía punzada? ¿Me sigue? Esta expresión sentía punzada es la misma palabra afilar de Deuteronomio, o es la misma palabra repetir o inculcar de Deuteronomio 6. Quiere decir que cuando usted estudia la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos exhorta, nos alienta y nos fortalece, y nos sostiene, incluso hay una palabra que es fortalecer, sustentar y alimentar, que es la misma en uno de estos pasajes, bueno, en un salmo, el Salmo 119, que no está aquí. Significa sentir punzada. Imagínese que Dios le está mostrando a usted una actitud, ¿no es cierto? Y uno siente una punzada. Mire, alguna a lo mejor no. Alguno como Patricia, alguno me va a entender también, o algún otro. Yo a veces he tenido la extrasístole y también alguna taquicardia, pero en algún momento, pues mi mamá empieza a atender, sentí unas punzadas que no era nada, era por una tensión nerviosa, etc. Y aquí la cosa andaba, ¿no? Pero sí tener, por ejemplo, esa extrasístole, taquicardia y face. ¿No es cierto, Patricia? O Rosita, que también creo que ha tenido alguna vez, se siente, yo la he tenido y créame que no se siente mal, se siente como un momento de desolación, creo. Y uno sabe que... Y en un momento parecía, porque uno se pone nervioso, tenía como piquetitos aquí. Yo no sé cómo era, pero yo lo sentía en la cabeza como que eran lanzazos de una lanza de 2 metros más o menos. Y sentía las punzadas, ¿no? Entonces yo le decía, ¿será muscular? ¿Será intramuscular? ¿Será de las costillas? ¿Será del corazón? ¿Me entiendes? Y sentía como boquitas, ¿no? Y eran pequeñitas, ¿no? Y uno se siente terriblemente. Dentro que eran, sí, me dijo que eran los nervios, que era el corazón y lo que fuese. ¿De acuerdo? Pero aquí dice que este hombre en su momento el corazón se le había amargado tanto, ¿no? Y sentía punzadas, es cierto, parece mentira lo que es, ¿no? Yo lo he sentido por lo que pasaba, estuve mal, por la taquicardia, que yo me empecé a sentir con medio, algunos decían, ay, ¿cómo? Uno se asusta, algunos decían, pero como usted que predica, yo veo a los siervos de Dios acá en la Biblia que eran todos grandes siervos de Dios y algunos temblaban de miedo, que es un poquito para mí también. No, es cierto, yo sé que algunos predicadores jamás dicen ni que están enfermos, ni que tuvieron temor, ni que tuvieron tribulación, ni que jamás... Yo lo siento y se lo pongo en la mano del Señor y lo siento. Y entonces uno se empieza a asustar un poquitito y aparecían esos piquetes, ¿sí? Que eran piquetitos chicos, pero uno piensa que ya está por partir, ¿me entiende? Es cierto, porque me ha pasado. Y entonces fíjese que la palabra esta sentir punzadas es la misma que le dice para repetir la palabra de Dios a los hijos. Quiere decir que, y Dios para con nosotros como sus hijos, cuando la palabra de Dios va a penetrar hasta lo profundo de los tuétanos, hasta discernir discernir los pensamientos,
y va a entrar como agujas punzantes. Porque si no, ¿cómo vamos a ser transformados? Si realmente todo está muy bien, cuando hay que corregir, mire, cuando hay que corregir las cosas. Cuando hay que corregir siempre duele. A mí me pasó cuando yo estudiaba la guitarra, una vez me dijeron, mira, tú estudiaste esto, aquello después de varios años, pero tú tienes que corregir la técnica. Corregir la técnica, ¿sabes lo que significa? Me dijo, todo esto que estudiaste no lo toques más por 4, 5, 6 años. Vamos a corregir la técnica y con la técnica que vamos a estudiar cosas nuevas. Porque lo que ya estudiaste con una técnica equivocada ya es un vicio. Y es cierto. Mira, a mí me pasó. Yo estudié por lo menos para los estudiosos, para la gente que escucha les podrá gustar o no gustar, pero les puede resultar bonito. Entonces yo tocaba con una técnica que a unos profesores no les gustaba. Entonces, yo dejé de tocar ciertas cosas por varios años, ¿sí? Lo que estudié con la nueva técnica salía. Después de varios años volví a tocar lo que había estudiado con la mala técnica y ¿qué salió? La mala técnica. Lo que se estudió 5, 6, 7 años en guitarra o en un instrumento, y cada vez que lo vuelva a tocar le va a aflorar lo primero, aunque usted lo corrigió, y lo corregía yo, y sí lo corregía, ¿sí? Pero cuando tenía que tocarlo, de corridito, ¿qué me salía? Lo primero que estudié. Y lo primero. ¿En serio? Tal vez una persona neófita que le gusta la música dice que bonito, pero un estudioso dice, no, aquí hay que... ¿Me entiendes? Un ejemplo. Entonces, por eso la palabra, cuando llega la palabra de Dios a cada uno de nosotros y se tenga que corregir, y va a entrar como algo que afila, va a entrar como algo punzante. Aquel joven, por ejemplo, que está en su casa y le dicen, bueno, porque tú te comportaste mal con tu mamá, no hay viaje de egresar. Y eso va a ser como algo que le afila adentro del corazón como una aguja punzante. Un ejemplo. Incluso más, tómelo como, ¿me entiende? Como hijo de Israel. Los profetas eran siervos tremendos. Y tantos otros, Moisés, Aarón y todos, siervos de Dios, ¿sí? Y cuando Dios les decía algo, a un profeta le dice, bueno, no llores por la muerte de tu esposa. Eso es como una aguja punzante. A otro le dice, no vas a tener hijos. Y era como una aguja punzante. A Oseas, el hombre que estamos hablando, le dice, tómate una mujer de fornicación para demostrarle al pueblo de Israel lo que yo sufro porque Israel se prostituyó. ¿Y cómo le resulta al profeta? Es una cosa punzante en su corazón. ¿No es cierto? Miren, hacer una cosa de esa era una ignominia, era una afrenta, era una ofensa para un profeta de Dios delante del pueblo. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le resulta a usted, por ejemplo, que a un profeta determinado Dios le dice que se presente de tal manera delante del pueblo? Pues, Señor, ¿cómo voy a presentar de esa manera? Era una aguja punzante en su corazón. A Ezequiel que le dice, mira, Ezequiel, dice, tú predica aunque nadie te quiere escuchar. Y por eso es doloroso. Dice, te tienen como un cantante de amor y significa uno que no dice nada. Es doloroso. Lo que es la palabra de Dios, cuando llega a entrar en lo profundo del corazón para transformar a las personas. Por eso dice, y la palabra que te mando hoy las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Le voy a mostrar otra nada más de estas, para que vean. Bueno, tenían todos los salmos en orden, porque están todos aquí, está en Salmo. Salmo 73, 21, 45, 5, 124, 143, 64, 3, Proverbio 25, 18, ahí está Isaías, Isaías 5, interesante, 5. Bueno, este no lo vamos a entender tanto en Isaías, porque habría que contar la historia, pero vamos a leer el 64, Salmo 64, 3.
Este es tremendo, pero lo comento, me dice, lo repito, digo, Salmo 63, 64. Escucha, Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Yo cuando pensé que tenía temor, también tenía temor. Dice, guarda mi vida del temor del enemigo. Viene un enemigo y uno teme, pero tú guárdame. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y esta gente dice que afilan como espada su lengua, lanza cual saeta suya palabra amarga para saltear escondidas al íntegro. Esa palabra afilan, ¿no? Siempre aparece en este sentido la palabra, alguien que afila. A veces Dios afila su espada, ¿sí? Pero aquí alguien afila su lengua, ¿no es cierto? Lanzando saetas, palabra amarga. Hay otro pasaje donde habla con saetas que son, cosas que se lanzan con fuego, ¿no? Del enebro, de las retamas. Y que el enemigo lanzaba sobre el siervo aquí. Y hay otro pasaje que dice, el que hizo eso, Dios le va a mandar su fuego bruñido también sobre él. ¿Me entienden? No es porque, cuidado, no es venganza de Dios. Una cosa es venganza, la otra vindicación. ¿Sí? No, por eso no hay que confundir la justicia de Dios con venganza. Dios tiene leyes y hay bendiciones y maldiciones. Si entramos dentro de la bendición, enhorabuena. Si no entramos dentro de la bendición, miren la justicia de Dios que cae como maldición para nuestras vidas, pero la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces, siempre, en Isaías también habla de saetas afiladas, etc. Todas las veces que aparece la palabra shine, siempre es afilar, saetas punzantes, agudas, etc. La única que aparece como repetir o inculcar es la palabra de Dios. ¿Será que aún para nosotros, dejemos de los hijos y tomemos nosotros como hijos de Dios, será que la palabra de Dios cuando se repite en nuestras vidas y que Dios nos la transmite, la única forma que entra es afilar a nuestro corazón para quitar todo lo malo? Mire, usted vio las gangrenas, por ejemplo, ¿no? Ahora se ve otro tipo, incluso hoy también hay que amputar, tanto sea por alguna enfermedad contraída como por una infección, que también es una enfermedad, un ejemplo, ¿no? Pero cuando algo se necrosó, ¿no es cierto?, sea lo que fuese, en algún momento hay que cortar. Y eso entra con filo, con corte, como una espada de dos filos, y que hay que cortar. Y es llamativo que cuando aparece la palabra shine, la única vez que aparece como repetir o inculcar es la palabra de Dios. Todos los demás aparecen como algo afilado, tanto sea como Dios va a mandar su espada afilada, ¿no es cierto? Y no en el sentido malo, siempre, ¿no es cierto? Aunque ahí está en sentido como de castigo, pero Dios puede mandar a lo mejor su espada afilada para que penetre en lo más profundo de nuestro corazón, como la espada de doble filo. Aunque en Deuteronomio aparece como un castigo, la espada afilada. Dice, ya termino unos minutos, pero por eso la fiesta de Simchat Torah, la fiesta de Sukkot, fiesta de la alegría de la ley, está muy bonita. Pero cuando la palabra de Dios habla de ley y la transmisión de la ley y el Shema Israel, y aparece que todas esas enseñanzas los padres tienen que inculcar a sus hijos, y Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y como tú desechaste mi Torah, yo te desecho de sacerdocio, y como tú olvidaste mi Torah, yo me olvido de tus hijos. Es la ley de la retribución. Algunos dicen, Dios es injusto, pero Dios no es injusto, Dios es retributivo. Dios es retributivo. En serio. Dios tiene grandes misericordias, pero alguna vez tenemos que obedecer. ¿Por qué digo alguna vez? Digo alguna vez entre comillas, porque decimos, bueno, Señor, yo pasó esto, aquello, lo otro, y hubo un castigo. Bueno, entonces, puede haber una buena retribución de parte de Dios, pero alguna vez nos tenemos que decidir, ¿sí?, y tomar la determinación de obedecer y de cumplir la palabra de Dios. Hay muchas personas, incluso cuando van a las congregaciones, pero en el Cohen pasa lo mismo. En el Cohen pasa lo mismo.
Acá en México también hay sinagoga, algunos dicen hay menos judíos, también es relativo, no sé si hay menos judíos que hace 40 años atrás, cosa que lo dudo, habrá menos, pero no tanto. En Argentina sí es otro problema. En Argentina cuando yo era chico, tenía 12, 13, 14 años, y seríamos como 500, 600 mil ahora o más. Bueno, ahora somos 200, en Argentina son. Yo ya soy mexicano. Pero en Argentina son. No, esto lo bordan, porque todavía no soy por ahí, pero aplican el Argentina. Claro, bueno. Y entonces, en Argentina son creo 200, el última estadística era 225.000, de como 600, 700.000, 800 creo que era, cuando yo era chico. Y aquí no sé si hay muchos más, pero vamos a poner que se han salido muchos, por lo que fuese Israel o otro país. Aquí en México, en los servicios semanales, las sinagogas están vacías, van sacando algunas chiquitas que están en Tecamacha, con la Herradura, Bosque de la Loma, donde fuese. Pero las sinagogas medias grandecitas están prácticamente vacías. La sinagoga donde yo me crié, yo tengo un amigo que va, porque lo conocemos, tiene 7, 8 o 10 años más, 7, 8 años más chico que yo. Era de otro, cuando éramos chicos era de otro grupo. Yo tenía, por ejemplo, 17 años y tenía 9, pero ya ahora se parejó la cosa. Y entonces, y su esposa la conocemos también. La señora no es judía. De hecho que no la dejan entrar, no sé por qué. Bueno, y entonces, la sinagoga es muy grande, la pueden ver en internet, se llama Templo Shalom de Buenos Aires. Shalom con CH, porque los sefarditas no ponemos Shalom SH. Los sefarditas ponemos Shalom y no Shalom. ¿Okay? Bueno, esto lo puedo buscar. Y entonces la sinagoga es inmensa, inmensa, inmensa. Entonces tiene 900 banquetas y las sillas que se pueden agregar. ¿Y cuántos llevan? 25, 30, un Cabarayabá, un Yajarí. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, no es que no haya judíos, la gente no quiere ir. Lo mismo que aquí, por ejemplo, yo lo vi hasta en las publicaciones de la sinagoga, de publicaciones judías. Cuando viene Pesach, aparecen las publicaciones de Polanco, aparecen los folletitos. Festeje Pesach en Cancún. Yo si voy a Cancún no voy a festejar Pesach. Tengo que ser muy religioso. Claro, ¿a quién quieren engañar? Y a veces dicen, no, pero la gente lo quiere celebrar en otro ambiente. Se van al casino. ¿Hay casino? No, no, no hay casino. ¿Cómo? Hay festeje. Es cierto, pero la gente puede festejar, es cierto. Yo lo vi también en el crucero para Pesa. No, entonces es cierto. Algunos dicen, pero no, porque mire que uno lo festeja igual en su corazón. Sí, pero en un crucero. La gente está pensando en otra cosa. ¿Me entienden? Por eso la palabra de Dios es muy profunda, va a penetrar. Entonces nosotros queremos festejar las cosas, ¿no es cierto? A nuestra forma, todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, aquí por ejemplo, de hecho me consta porque yo fui a alguna sinagoga, ¿no es cierto? Nos fuimos a la sinagoga, inmensa, éramos 35 más o menos, porque los contamos. Lo que pasa es que después había siempre un ágape, una comidita. Cuando ya faltaban 10 minutos para terminar el Cabarayabá, hacíamos como 40. Así que terminamos siendo como 70. Pero vinieron para la mesa y la comida, pero no vinieron. Algunos decían, bueno, pero venían de trabajar. Pero el que viene de trabajar, te podía haber salido 20 minutos antes. Justo los 40 llegan, ¿me entiendes? ¿Qué vinieron? ¿Para la comida? ¿O para buscar de la palabra de Dios? ¿Entienden? Entonces, no es por criticar al otro, es que yo me tengo que ver hasta dónde yo también estoy haciendo cosas. Por eso, dice, las repetirás. Voy a poner, afilarás la palabra, penetrarás como talando con el inculcare, ¿no es cierto? Hasta penetrar profundamente. Y dice, y hablarás, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto lo voy a continuar la próxima, pero digo, en tu casa. Si yo tomo casa, ¿no es cierto? Como la casa donde yo habito, tomo la casa como, porque casa también se refiere muchas veces a Israel, la casa. Si lo tomo como Israel, es Israel. Si lo tomo como la casa donde estamos nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que repetir la palabra en nuestra casa, ¿sí? Con el esposo, la esposa, los hijos y las hijas, pero no repetir estupideces.
habla tonterías a veces. Entonces, a veces decimos tonterías, escuchamos chistes malos, le hacemos, nosotros decimos el caldo gordo, le sobamos al lomo cuando alguno dice, valoramos la piedra, no sé cómo dicen aquí, ya, como decimos siempre, tenemos que aprender todos los modismos. Y entonces, ¿entiendes? Pero se repítela en tu casa. Dice, si la repites en tu casa, no digas tonterías en tu casa, porque si yo digo tonterías en mi casa, la va a escuchar mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi madre, mi padre, mi abuelo, mi sobrino, que sea. ¿Me entiendes? Repite la palabra en tu casa. Hay que repetir la palabra. Dice, después vamos a continuar, en el camino, la palabra camino es en tu forma de conducta, pero significa en el diario vivir, en el camino, dice, la repetirás andando por el camino, nosotros podemos vivir en un pueblo chico, en un pueblo grande, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande. Entonces, imagínense, yo tengo que repetir la palabra en el camino, qué bárbaro. ¿Se acuerdan cuando, creo que es Jeremías 29, no importa, dice, bueno, tú vas a ir a Babilonia, ¿sí? Era algo rarísimo. Un hebreo no lo podía entender nunca. Por eso los profetas nadie les aceptaba, en vida general no los aceptaban, no les creían. Dice, tú vas a ir a Babilonia, ¿no? Y dice 3 veces en ese verso la palabra paz, ¿no? Tú procura la paz en la ciudad donde vas a estar, porque cuando la ciudad tenga paz, tú vas a tener paz. Qué bárbaro. Quiere decir que la gente cotidiana, secularmente, no lo va a hacer. Para que la ciudad tenga bendición, los creyentes tenemos que orar por la ciudad. Dice, andando por el... ¿Estás siguiendo? Yo tengo que repetir la palabra en mi casa y mi núcleo interno. Pero cuando ando por el camino, en la vida cotidiana, en mi forma de conducta, he de bendecir. Miren, yo tengo que conseguir un buen trabajo. Yo tengo que orar entonces por la ciudad y en los gobiernos. No es porque usted tenga una gran preparación, ni yo tampoco, yo no la tengo, pero no creo que tenga una gran preparación para que usted consiga un buen trabajo. Dice, tú tienes que orar andando por el camino. Tú tienes que hablar de la palabra que penetre. Lo tienes que repetir, pero no puedo repetir lo que no sé. Nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Es obvio. Tengo que aprender. Y tengo que ser humilde pensar que tengo que aprender. La repito en mi casa, ando por el camino. Camino puede ser varias cosas en hebreo. La vida cotidiana, obviamente mi forma de actuar significa camino, porque la palabra conducta también significa camino, en algunos aspectos. Y por la ciudad. Dice, oren por la ciudad, procuren la prosperidad de la ciudad. En realidad, el ser humano, pongamos México o cualquier ciudad, el ser humano no quiere la prosperidad, a veces ni los gobernantes quieren la prosperidad de la ciudad. En realidad cada uno quiere su prosperidad. ¿Me entienden? ¿Vieron cuando, no sé, los gobernantes en Argentina dice, hay una cosa, yo no sé en términos jurídicos, hay una cosa que me llama la atención. Vieron que los gobernantes dicen, nosotros vamos a hacer algo por el pueblo, ¿no? Estamos haciendo algo por el pueblo porque queremos que el pueblo viva bien. ¿A dónde nota un pequeño desliz ahí? Es sencillo. Si ellos hacen algo por el pueblo, ellos no son el pueblo. Ellos están ahí arriba. No estoy hablando en términos jurídicos, ¿sí? Ni nada que te prepare. ¿Ok? Dice, usted se elige a los diputados, son los representantes del pueblo. Tanto en México como en otros países, creo que los diputados se insultan, se gritan, se golpean, se tiran botellitas de agua. Pasó en Argentina, en Tailandia, el otro día en Londres, una vez aquí, y en muchos lados, en Rusia, yo lo veo por televisión, ¿no? ¡Qué bárbaro! Los representantes del pueblo que nosotros votamos, ¿no? Que son las personas que han estudiado, ¿no es cierto?, como estadistas y todo, dicen cada cosa soez y cada vulgaridad. Ustedes lo escuchan en muchos países. La vez pasada fue en Bulgaria, no sé dónde fue, por otro. Era una barbaridad. En Corea se tiraban las sillas. Esos son los que dirigen los pueblos, donde estamos nosotros. Pero nosotros estamos andando en el camino, estamos andando en ese pueblo. Bueno, la única manera de solucionar solo eso
como decía Jeremías, vio que a veces tiene estudio en la palabra, dice, donde van ustedes tienen que procurar la paz. ¿Quién es el que procura la paz? Procuren la paz. Bueno, obviamente es Dios, pero son los creyentes. ¿Vio cuando decimos, bien, esto está mal, aquello está mal, lo otro está mal, lo otro está peor? ¿Y será que estamos procurando la paz nosotros? Porque a veces no lo oramos por la ciudad. A veces no oramos por la ciudad porque tampoco oramos en nuestra casa. No se ora ni por el esposo ni por la esposa. No se ora por la madre, ni por el padre, ni por los hijos, ni por los nietos, ni por los abuelos. Es como se utiliza como rutina. Y dice, y las repetirá, las inculcará, penetrará. Porque una cosa es repetir. Es cierto, yo puedo repetir esto, y les traigo 20 veces, pero que la palabra repetir en el hebreo y en el latín y el griego no significa eso, no es repetir, de leer varias veces, sino es de penetrar, agudizar, afilar, que entre como pulsadas al corazón. Y si es la palabra de Dios, es esa palabra que transforma. Y las hablarás en tu casa. En la casa. Las hablarás en el camino, al acostarte. Imagínense, ¿no es cierto? Al acostarte, uno ya está muy al acostarse. Tomémoslo como acostarse. Y al levantarte. Si es al levantarse, bueno, que empecemos bien cada día a levantarnos. Y al acostarte, imagínense, nosotros nos acostamos y en el judaísmo se ora, obviamente, ¿no? Para que nuestra mente no quede a merced de los dardos del enemigo. Es decir, ¿está entendiendo? Mire, la palabra incluso dice, ¿vio? Los pondrás en los postes de tu casa para que sea un preservativo de la bendición y la santidad de Dios. ¿No es cierto? Y lo llevarás en los frontales y aquí. Ahora, en los postes es cierto, la palabra poste es mesuzá. Aparece pocas veces, siempre se refiere a poste de la casa, pero también es relativo, porque ahí en la Biblia aparece así. Pocas veces, a veces no me acuerdo la cantidad de veces, y los pasajes tengo 2 o 3 en la mente. En Primera de Reyes, pero la jamba, los postes, las columnas son las que sostienen la puerta. ¿Ok? Entonces pondrás tu palabra en los postes de tu casa. Es cierto, nosotros ponemos la mesuzá. Es el símbolo visible. Ahora, ¿realmente el verso me dice eso solamente? Algunos dicen, no, es la mesuzá. Es la mesuzá y algo más. Porque los postes de la casa, dice la mesuzá, no sé, los postes, la jamba y el dintel, las jambas. El tema que los postes de la casa, de la puerta, ¿no es cierto? Porque dice los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Estás siguiendo? Por los postes de tu casa, porque ahí va y Ubillareja, ¿vieron que decimos Ubillareja? ¿Por qué Ubillareja? Yar era el portón del templo, y ahí también dice Ubillareja y en tus puertas. ¿Ok? Entonces, me dice, pon la palabra en los postes. Bien. Pongo la mesuzá, que es la cajita es baile, la mesuzá es la plaquetita adentro, interna del pergamino con el texto bíblico. Pero eso es correcto, es lo visible, lo físico, lo visual. Correctísimo. Yo pienso que es distinto. Lo que está diciendo, repite la palabra de tal manera, agudizada, incluso agudizada significa de intelecto, ¿no es cierto? Agudizada. Háblale, ¿dónde? En tu casa. ¿Qué tiene que hablar en tu casa? Estupideces no, tiene que hablar la palabra del Señor. Andando en el camino cotidianamente, en donde tú vives, en tu forma de vida, en tu conducta, en la ciudad, habla de la palabra de Dios. Al acostarte, que vas a estar en otra etapa de tu vida con un inconsciente, porque ya el consciente no lo tiene, duérmete con la palabra de Dios. Al levantarte, si tú te dormiste, vas a levantarte con la palabra de Dios. Utiliza los postes. ¿En qué está significando? Pon la palabra en el poste, en los cimientos de tu casa, en las columnas de tu casa. ¿En qué? En la columna del edificio, bueno, se podrá caer, pero en las columnas de tu casa en un sentido espiritual. Es cierto, yo puedo usar el tefilín, lo puedo usar en la cabeza, en la mano, el talí, la kipá. Yo entiendo todo lo que es. ¿Sí? No sé si sé mucho, pero eso sí lo entiendo. ¿Okay?
Pero dice, ponlo en los postes. Entonces la gente dice, mire, hay que hacer tal oración y lo tenemos que poner de tal manera, ¿no es cierto? Y en tal cosa, y ponemos todos los detallecitos, ¿no es cierto? Que el clavito, que esto, tiene que estar a tal altura, pero con una inclinación. Mire, si usted tiene que mesizarse y así. Incluso algunos la ponen. Hacer las cosas como corresponde si uno quiere hacerlo con la alajá. ¿De qué me sirve ponerse cuando tiene que estar a 3/4 del piso y a 1/4 de la altura, no sé dónde, del techo, del dintel? No sé cómo es. ¿Ves que en puertas casas antiguas que tienen 3,5 metros? Y yo no sé, si lo ponemos a 3/4 le metemos una escalerita para lance no, pero yo sí, claro. ¿Me entiende? Y pero lógico, porque teóricamente yo tengo que poner a 3/4 del dintel. Pero acá hay casas, yo he visto en mi casa que el dintel tanto ni saltando, ¿me entiende? En un brincolín llego al entonces al cuarto de arriba para abajo no voy a poner, ¿me entiende? Entonces uno va pensando y pensando y pensando. Está muy buena la alajá y el sultanarú y los lineamientos y detalles pormenorizados para hacer muchas cosas, claro que sí. Pero cuando dice colócalo en los postes de tu casa, en los besos, está hablando de los cimientos de la casa física, relativa. Eso es visible y se puede caer, hasta el poste se puede caer con la mesuzá, ¿sí? Pero si están los cimientos de la casa bien puestos, entonces la palabra de Dios va a estar y nadie va a ser desechado. Vamos a hacer una oración así. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, gracias por este nuevo día y clamamos, Señor, que en tu misericordia te apiades de nuestras vidas. Señor, abrimos nuestro corazón, nos humillamos en tu presencia, pedimos perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, para que seas propicio a nuestras vidas y seamos bendecidos, restaurados y fortalecidos física, espiritual, mentalmente, emocionalmente, que tu palabra, Señor, penetre como espada de dos filos en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, aliéntanos con el poder de tu palabra, aliméntanos, Señor, con el poder de tu palabra, sosténnos y fortalécenos con el conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto, y que podamos, Señor, recibir esa palabra, que la podamos repetir, agudizar, Señor, para que otros puedan escucharla, agudizar, Señor, tu palabra en nuestras vidas para que podamos, Señor, entender cuál es el verdadero camino que debemos seguir, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, las familias que están aquí, aquellos que no han podido venir. Bendice cada vida, cada hogar, cada familia. Restaura los hogares, restaura las vidas. Quita todo lo malo de nuestras vidas, de nuestras casas. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, tú eres el que restaura, el que fortalece y el que perdona, el que tiene la palabra de vida eterna, el que trae salvación y vida eterna. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, que esas palabras puedan estar repetidas por tu Ruach HaKodesh en nuestras vidas, que puedan ser inculcadas, Señor, dentro nuestro, profundizándola. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Queremos ver tus milagros y tus maravillas. Queremos estar alineados en tu palabra, siguiendo tus caminos, entendiendo los propósitos, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Restaura todo lo que tiene que ser restaurado. Quita todo lo malo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice cada hermano, cada hermana. Bendice cada familia, bendice los cónyuges, los hijos, los esposos, las familias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice los hermanos y las hermanas que viven solos, abre puertas de bendición, abre canales de prosperidad y de abundancia, quítanos trabas y piedras de tropiezo, avergüenza el poder del diablo, trae la abundancia de tus manos, de tus misericordias, en sanidad, en restauración, en bendición, en prosperidad, en todas las cosas que necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro sustento diario, para la salud, Señor, para la crianza de los hijos. Señor, tú no eres deudor de nadie.
y sea avergonzado el poder del diablo, Señor. Haya armonía en cada hogar, haya armonía en cada familia. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos en este día, en este Shabbat. Bendícenos así cada día, Señor. Y que podamos ver siempre tus milagros y tus maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos.